¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a todas y a todos. ¿Cómo están? Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal? Buenos ¿Todo bien? días. ¿Y usted qué tal? Muy bien, Jeremy, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver un tema que está pues interesante porque es algo también cotidiano, pero pues no es muy extenso, por lo menos lo que vamos a hacer abordaje ahorita. Vamos a hablar sobre patologías tiroideas. La patología tiroidea, bueno, eh, es realmente a veces puede ser fácil de abordar clínicamente por la localización de la glándula tiroides en la cara anterior del cuello, que pues ustedes mismos ya con el adiestramiento adecuado pueden explorar y detectar a lo mejor lesiones sospechosas de algo maligno, que a fin de cuentas es lo más importante. Pero bueno, afortunadamente la patología tiroidea, aunque no es tan marcado el descenso que ha tenido, sí tiene una frecuencia menor que hace mucho tiempo, cuando había deficiencias de yodo en la dieta, aquí en las personas, sobre todo aquí en el nuevo continente, ¿verdad? Porque se presentaban muchas enfermedades como el bocio, por ejemplo, que está asociado a una deficiencia de yodo en la dieta. Ahorita esas enfermedades ya tienden a mostrar, perdón, una frecuencia menor, pero pues las enfermedades malignas como los carcinomas y eso pues siguen manteniendo una presencia bastante importante en nuestro medio. Entonces vamos a hablar sobre patologías tanto benignas como malignas, como lo venimos haciendo ya desde hace tiempo, hablando sobre patología orgánica. Y pues vamos a iniciar hablando sobre, o dando un breve repaso sobre la anatomía y histología de la glándula tiroides. La glándula tiroides, pues ya sabemos que está localizada en la cara anterior del cuello y está en una posición inferior a la laringe. Está compuesta por dos lóbulos principales, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, y están conectados por una porción más delgada que es el istmo. En algunas personas se puede ver esta variante anatómica, esta que está marcada con la letra A, que es el lóbulo piramidal. Este es un resto embriológico del conducto tirogloso, que es por donde desciende la glándula tiroides desde su posición donde se inicia en el desarrollo embriológico hasta la posición final. La tiroides inicia su desarrollo en la base de la lengua, ¿sí? O donde se localiza la lengua. Entonces ahí empieza a descender por el llamado conducto tirogloso hasta su posición final, y pues a veces pueden quedar remanentes como el lóbulo piramidal o incluso tejido remanente en ese conducto tirogloso, que normalmente debe involucionar, y pues se pueden formar quistes. Por ejemplo, los llamados quistes tiroglosos realmente es eso, un remanente embriológico del conducto tirogloso que tiene tejido tiroideo, y pues ese empieza a enquistarse o a crecer por la producción de hormonas tiroideas ahí localmente. Pero pues, no vamos a abordar ese hoy. Únicamente vamos a hablar sobre patologías, las principales patologías inflamatorias. Vamos a hablar sobre el bocio también y sobre las patologías más frecuentes de la glándula tiroides también. Bien, en su cara posterior, la tiroides, como pueden ver aquí, abraza parcialmente a lo que es la tráquea y al esófago. Entonces, en su cara posterior alcanzamos a ver todavía una parte de ambos lóbulos, y en el borde más o en la posición más posterior de la glándula tiroides encontramos estas pequeñas glandulitas que aquí nos ponen como con una forma de un pequeño frijolito, estas de aquí, que son las glándulas paratiroides. Y estas ya sabemos que tienen participación en muchas funciones metabólicas, principalmente, o lo que más les puede sonar conocido, es el metabolismo del calcio, así con la producción de la paratormona que pues regulan el metabolismo del calcio, la reabsorción ósea y demás. Bien, hablando sobre la histología también es realmente eh, sencilla, no es tan compleja porque no tiene tantos componentes la glándula tiroides como hemos visto en otros órganos. Tiene pues un componente estromal muy escaso, y el principal componente aquí es el epitelio, sí, o el componente parenquimatoso. Las células principales son estas células que revisten a los folículos, o las llamadas también células foliculares o tirocitos. Y estas tienen la función de producir las hormonas tiroideas a partir
de la tiroglobulina que se encuentra aquí en este material coloide. Fíjense cómo las células estas están formando estructuras como si fueran glándulas muy grandes. Sí, aquí estoy remarcando una más o menos. Y estas se llaman folículos, ¿sí? Folículos tiroideos. No hay que confundirlos con folículos linfoides, porque de hecho ahorita que hablemos de las tiroiditis vamos a mencionar los dos, pero sí les hago ahí la connotación de cuando hablamos de un folículo linfoide o un tiroideo. Entonces son como glándulas o vacinos grandes, ¿sí? Y aquí en su interior tienen este material, aquí vemos otro del lado izquierdo, otro folículo, que le llamamos coloide. Coloide. Y este material, bueno, pues tiene un contenido rico en tiroglobulina, que es un precursor de las hormonas tiroideas. ¿Qué hacen entonces los tirocitos o células foliculares? Toman tiroglobulina de aquí del coloide y la procesan para liberar a la circulación a estos vasos pequeñitos que están ahí en el estroma, las hormonas tiroideas, para que se vayan por la circulación y se diseminen por todo el organismo. Bien, las células foliculares tienen, no sé si ya lo habrán notado ahorita en estas imágenes, no se ven iguales las tres. Pueden tener diferente configuración dependiendo de su estado metabólico, de si hay una inflamación local, por ejemplo, y otros estímulos hormonales y demás. Entonces, podemos verlas muy variables desde un epitelio casi aplanado como este, o que le llaman también cúbico bajo. ¿Sí? Vean cómo estas células están pues casi planitas. ¿Sí? Las veríamos más o menos así, y su núcleo. Muy poquito citoplasma. Podemos encontrar las cúbicas como estas de acá, ¿sí? En la imagen del medio, que vemos un citoplasma un poquito ya más pues cúbico o más cuadrado, con su núcleo central. Y podemos encontrarles incluso cilíndricas, como estas de aquí de la derecha, cuando están hiperfuncionantes, por ejemplo, como es este caso, ¿sí? Que se ve el citoplasma más alto y el núcleo más o menos dispuesto en una posición media a basal, ¿sí? Entonces pueden tener diversas configuraciones o diversas formas. Incluso también pueden hacer metaplasia. Ahorita vamos a hablar de eso. Como en este caso, miren, ya vimos, por ejemplo, ayer en la clase de mama, vimos que en las células del epitelio mamario, de las células luminales, pueden hacer muchos tipos de metaplasia. Aquí también se ven metaplasias, aunque la más común es esta. El llamado cambio oncocítico. Fíjense cómo las células adoptan un citoplasma mucho más abundante, se vuelven un poquito más redondeadas y ese citoplasma es granular, o sea, se ve como si estuviera lleno de muchos puntitos que se ven de color eosinófilo muy intenso. Sí, este es el llamado cambio oncocítico. El cambio oncocítico en general se refiere a cuando una célula hace esto, que adquiere un citoplasma más voluminoso y ese es granular y eosinófilo. ¿Por qué? Porque en su citoplasma esos granitos pequeños que vemos son organelos de la célula, ¿sí? Serían mitocondrias, a ver si me sale el dibujito más o menos. Serían mitocondrias que están ahí en ese citoplasma. Y esto se puede ver, por ejemplo, en las células también de los túbulos renales, cuando vemos los tumores como el oncocitoma o el carcinoma cromófobo tienen este cambio, ¿sí? Oncocítico. Se ven las células con citoplasma granular muy eosinófilo. Pero bueno, aquí en el caso particular de la tiroides, a estas células les llamamos células de Hürtel, ¿sí? Tienen otros nombrecitos también, células de Ascanazi, células oxifílicas u oncocitos, pero refiriéndonos únicamente al contexto de la glándula tiroides. Si vemos este cambio celular en otro tejido, entonces le decimos que es un cambio oxifílico nada más del epitelio. Y bueno, este se puede deber a muchos estímulos. Lo más común es que lo veamos asociado a una respuesta inflamatoria, pero también por estímulo hormonal. Acuérdense que la tiroides es una glándula que funciona pues mediante estímulos hormonales. Bien, las células foliculares son positivas a algunos marcadores específicos de inmunohistoquímica, como este que es el TTF1. TTF1 significa factor de transcripción tiroideo 1.
Y bueno, al ser un factor de transcripción, vamos a encontrarlo en el núcleo. Entonces, fíjense cómo las células estas están positivas, se ven de color café, pero lo que se está pintando es el núcleo, no el citoplasma. También son positivas para tiroglobulina, la tiroglobulina que ya dijimos que está aquí, localizada aquí en el coloide, ¿verdad? Entonces, en este corte de tiroides teñido con tiroglobulina o con anticuerpos contra tiroglobulina, está positivo todo el coloide porque tiene tiroglobulina, pero también fíjense las células foliculares están positivas en el citoplasma porque ahí están procesando esa tiroglobulina. Hay otro tipo de células en la glándula tiroides que son mucho más escasas que las células foliculares y estas tienen función metabólica, pues de producir otro tipo de hormonas. Estas células producen la llamada calcitonina. Entonces son llamadas por esa producción casi exclusiva de calcitonina, son llamadas células C, ¿sí? Pues ahora sí que al que las describió se le ocurrió, yo creo que ese nombre por la calcitonina nada más y ya. Entonces células C, estas son muy escasas, están en una localización así como las vemos aquí, entre los folículos ahí metidas dentro del estroma, que es muy escaso en la tiroides. Y realmente casi la única forma de verlas es así con inmunohistoquímica. En tinciones de rutina son muy difíciles de observar. No resaltan mucho, sí, se pueden confundir con los tirocitos. Entonces, ahí las podemos encontrar y estas, bueno, son importantes porque algunos cánceres de la tiroides surgen de aquí, de las células, estas células C. Bien, entonces vamos a empezar el abordaje ya de las patologías tiroideas. Así realmente es de sencilla la cápsula de tiroides. ¿Qué más nos falta que no hemos mencionado? Bueno, pues la cápsula de tiroides tiene muy poquito estroma, como lo vemos aquí. Todo esto es estroma, tejido conectivo, y está rodeada por una cápsula delgada, fibrosa. Que esa es importante valorar cuando vemos neoplasias malignas, ver si están infiltrando la cápsula o si le están rebasando. Pero fuera de eso, pues no tenemos más componentes histológicos así que sean relevantes para la patología, únicamente los tirocitos, las células C y pues el estroma. Bien, entonces vamos a iniciar con el estudio de las patologías tiroideas, iniciando con la tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis, bueno, nos suena que es una inflamación, ¿verdad? Hashimoto es el doctor que la describió. Entonces, esta es una enfermedad autoinmune. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que va a estar mediada por la producción de autoanticuerpos contra las hormonas tiroideas y por lo tanto contra los tirocitos. Y esta, bueno, va a ir poco a poco mermando la población de tirocitos y causando un hipotiroidismo progresivo, ¿sí? Va a ir poco a poquito destruyendo la glándula hasta que el paciente queda en un estado hipotiroideo, porque pues ya no hay tirocitos suficientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta tiroiditis de Hashimoto? Empieza a haber breakdown es como una pérdida de la autotolerancia. Ya sabemos que nosotros podemos producir autoanticuerpos, pero los vamos a regular rápidamente, a inhibir su producción. Y pues que nuestras células, durante la inducción de la autotolerancia, las células linfoides, están recibiendo también estimulación por autoanticuerpos. Perdón, autoantígenos. Entonces, entre esos autoantígenos se van a presentar también hormonas tiroideas. Si la persona tiene susceptibilidad genética para hacer una enfermedad autoinmune, va a ir perdiendo la tolerancia a esas hormonas tiroideas y va a empezar a producir autoanticuerpos contra ellas. Entonces se va a iniciar una respuesta inmune dirigida contra las hormonas tiroideas y pues contra el parénquima tiroideo, que es donde se producen. Entonces va a haber respuesta inflamatoria mediada por linfocitos, ¿sí? Linfocitos T que van a causar citotoxicidad directa. Entonces empiezan a destruir a las células foliculares mediante la inducción de la apoptosis. Va a haber activación de los linfocitos CD4, que son los células helper, las cuales van a activar a los macrófagos mediante la producción de interferón gamma, y estos van a ir a destruir también a las células estas foliculares, y va a haber producción de células plasmáticas que van a producir autoanticuerpos antitiroideos, los cuales van a opsonizar a las células foliculares. Entonces
Ya sabemos que una célula, aquí es una célula natural killer, pero cualquier célula del sistema inmune que reconoce esta fracción FC de un anticuerpo va a tratar de destruir a lo que sea que esté pues adherida a esta inmunoglobulina, sin discriminar si es una célula propia o es una célula ajena. Entonces, si se opsonizan las células tiroideas, bueno, van a empezar a ser destruidas. Esto obviamente es una destrucción paulatina y progresiva. No crean que de la noche a la mañana ya vamos a tener una destrucción total de la tiroides, pero poco a poco va avanzando hasta acabar completamente o casi completamente con los tirocitos funcionantes y la persona cae en hipotiroidismo. Bueno, eh, hablando de la morfología, los cambios que vamos a encontrar en la tiroides, bueno, vamos a ver un agrandamiento difuso de la glándula. Si ustedes la exploran, la tiroides, van a palparla más grande, pero es un agrandamiento difuso, o sea que más o menos va a estar homogénea. Cuando hablamos de un agrandamiento asimétrico, por ejemplo, ahí ya sospechamos más bien de una neoplasia, así que nada más crezca, por ejemplo, un lóbulo tiroideo, o que crezca pero se forme un nodulito. Si crece todo el lóbulo completo, ahí todavía podríamos pensar en algo inflamatorio. Bien, ya en la exploración macroscópica, el parénquima se va a ver un poquito amarillento, café claro, va a estar firme y va a tener un aspecto nodular. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Bueno, ya en el estudio del microscopio vemos infiltrado inflamatorio intenso que va a tener principalmente linfocitos y células plasmáticas y va a tener folículos linfoides secundarios. Los folículos linfoides secundarios, acuérdense que eran esos folículos donde veíamos el folículo linfoide y tenía ya su centro germinal, ¿sí? La zona esta clarita, esta sería la zona del manto y este el centro germinal. Ese sería un folículo linfoide. Y donde ya vemos aquí adentro centrocitos y centroblastos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que está activo ese folículo linfoide. Se está presentando aquí adentro antígenos para producir células plasmáticas y producir inmunoglobulinas. Los folículos linfoides, aquí en el rodo de dedo, estos son folículos tiroideos, ¿sí? Estos de aquí. Folículos, vamos a tachar esto, tiroideos, ¿sí? ¿Qué van a tener estos? Van a estar atróficos. O sea que en vez de ver los grandes, vamos a empezar a ver los más chiquitos. Y con el epitelio, en vez de estar cúbico, lo vamos a empezar a ver más aplanado. ¿Sí? Eso quiere decir que están atróficos. Y vamos a ver frecuentemente también este cambio oncocítico, ese cambio en el que les dije que las células tiroideas, en vez de verse así cúbicas, se veían más voluminosas, con citoplasma más grande, con un núcleo pequeñito y muy granular, eosinófilo ese citoplasma. Sí, entonces esos cambios vamos a ver en el microscopio. Aquí podemos ver una imagen macroscópica de una tiroiditis de Hashimoto. Vean, esta es una glándula tiroides pues que está abierta por la mitad, se separó la cara. No, perdón, este es un lóbulo tiroideo. Aquí está el borde quirúrgico de lo que sería el istmo. Y este sería pues un lóbulo tiroideo. No se puede saber aquí si es izquierdo o derecho. Tendríamos que verlo cerrado para ver más o menos la forma anatómica que tiene. Pero bueno, lo que nos llama la atención es que el parénquima se ve nodular. Fíjense cómo está formando pequeños bultos, ¿sí? Pequeños nodulitos. Y lo vemos un color amarillento, pero lo vemos más o menos homogéneo. ¿A qué nos referimos con homogéneo? Que no vemos, por ejemplo, una lesión aquí, un nódulo bien delimitado, ¿sí? Eso sería ya encontrar una lesión específica. Cuando vemos todo el parénquima así, con cambios más o menos similares, decimos que está homogéneo. Aparte vemos zonas más claritas como esta de aquí. Las células inflamatorias, acuérdense que se llaman células blancas, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de la sangre. Y eso de nombre, pues no se les da en balde, porque cuando las están infiltrando en cantidad suficiente en los tejidos, esas zonas de infiltración se pueden ver más claras. Cuando vemos, por ejemplo, muchos folículos linfoides a nivel microscópico, en algún tejido, a nivel macroscópico sí se ven nodulaciones más claritas, porque esas células pues no tienen color, ¿sí? Las células linfoides. Bueno, al microscopio vamos a empezar a ver cambios en el parénquima
relacionados con la respuesta inflamatoria. Entonces, por ejemplo, aquí vemos infiltrado inflamatorio, ¿sí? Aquí estamos viendo inflamación. Inflamación, toda esta zona más o menos, aquí es un infiltrado por células mononucleares. Y vemos que el parénquima se está volviendo nodular. Fíjense cómo está muy marcado el estroma, que normalmente se veía muy escaso. ¿Por qué? Porque esta inflamación causa destrucción. De hecho, aquí hay un folículo que ya está casi completamente destruido. Va a causar destrucción del tejido y después que cede esta inflamación, va a empezar a haber reparación. Entonces empieza a haber cicatrización. Algo más o menos parecido a lo que sucedía en la cirrosis hepática. No igual, pero empieza a haber así cicatrización del parénquima. Entonces vemos en un parénquima que se va poco a poquito dividiendo en nódulos separados por tejido fibroso. Vamos a ver muchos folículos linfoides. Todas estas estructuras de aquí son folículos linfoides y tienen esa zona redonda aquí más clara en el centro, que es el centro germinal. ¿Sí? Entonces son folículos linfoides activos y tenemos aquí un montón en este campo. Y pues si ya nos acercamos, vamos a ver que el infiltrado inflamatorio está compuesto principalmente por linfocitos. Aquí vemos uno. ¿Sí? Son células que tienen un núcleo redondo, hipercromático y muy poquito citoplasma. ¿Sí? Prácticamente vemos el puro núcleo y si acaso podemos ver un poquito de citoplasma hacia alrededor, nada más. Vamos a ver también células plasmáticas como esta de aquí. Déjenme ver, aquí está otra que se ve muy bien. Miren, esta de aquí es una célula plasmática que era, acuérdense, el núcleo era del mismo tamaño que el del linfocito, más o menos, porque es un linfocito B, pero el citoplasma se ve alargado hacia la periferia. Y aparte, la cromatina tiene esa forma como de baloncito de fútbol o de rueda de carreta, le dicen algunos autores, ¿sí? Como esta que marcamos aquí. Más o menos se ve así. Entonces son células plasmáticas. Hay algunos macrófagos también, obviamente. No son tan visibles aquí porque se confunden con las células estromales. Por ejemplo, estas células grandes pueden ser células estromales reactivas o macrófagos. No es tan fácil distinguirlos cuando no tienen citoplasma muy espumoso y cuando hay muchas células. Y bueno, vemos también destrucción de folículos tiroideos. Fíjense, por ejemplo, voy a quitar estas anotaciones. Aquí hay un folículo linfoide, perdón, folículo tiroideo. Folículo tiroideo que está muy pequeñito, ya casi no tiene coloide aquí en la luz. Y está, pues las células se ven aquí como hinchadas, ¿sí? Como si estuvieran haciendo o queriendo hacer un cambio encocítico. Este otro está más notorio lo que les dije. Vean cómo el citoplasma de las células epiteliales está más plano. Incluso aquí en esta parte superior parecen casi células endoteliales. Este otro, vamos a quitar esta línea. Este otro de aquí tiene incluso infiltrado por células plasmáticas y linfocitos entre el epitelio. Sí, entonces hay destrucción activa de los folículos tiroideos. Cambio encocítico también. Aquí estamos viendo, esto es más evidente, donde se observan las células epiteliales de los folículos, pues muy abultadas, con mucho citoplasma, que es eosinófilo intenso. Y los núcleos, aquí vamos a marcar un núcleo, tienen un nucleolo pequeñito, ¿sí? Se ve el núcleo y se ve un nucleolo ahí pequeñito central. Entonces es cambio encocítico, destrucción de los folículos, atrofia y mucho infiltrado inflamatorio. Son los elementos que vemos en la tiroiditis de Hashimoto. La enfermedad de Graves también es una tiroiditis, también tiene origen autoinmune, pero esta ya la habíamos mencionado cuando hablamos de las reacciones de hipersensibilidad. La tiroiditis de Hashimoto, vamos a describir por aquí, está dirigida contra, son antígenos, perdón, anticuerpos o inmunoglobulinas, dirigidos contra las hormonas tiroideas. Entonces eso va a causar destrucción de las células foliculares, ¿sí?
van a destruirlas. Y esto se va a traducir en un hipotiroidismo. En la enfermedad esta de Graves también se producen autoanticuerpos, pero aquí están producidos contra una estructura particular que serían los receptores de TSH, ¿sí? Receptor de de TSH. La TSH es la hormona tiroestimulante en la que le va a dar la orden al tirocito de que se ponga a trabajar para producir hormonas tiroideas. Entonces, si aquí llega un autoanticuerpo y hace una reacción cruzada como un puente entre dos receptores de TSH, este tirocito se va a activar y va a empezar a producir, a captar tiroglobulina del coloide y a producir hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, esto pues va a pasar a nivel general en toda la glándula tiroides, acá hay más tirocitos, y pues se va a traducir en un hipertiroidismo. En la Hashimoto había hipotiroidismo porque se iba destruyendo la glándula poco a poquito. Aquí van a estar hiperfuncionantes los tirocitos o folículos, células foliculares, perdón, y va a haber hipertiroidismo. Y esto nos va a dar una triada clínica muy característica. Va a haber hipertiroidismo, niveles elevados de hormonas tiroideas. Va a haber exoftalmos, que es la como protrusión aparente de los globos oculares, porque empieza a haber como una hiperplasia del tejido graso que está detrás de ellos, estimulado por las hormonas tiroideas. Y va a haber también mixedema pretibial en las piernas, sobre todo en la cara anterior de la tibia. Empieza a haber acumulación de un material como mixoide, así como mucinoso en el tejido conectivo, y empieza a haber edema, ¿sí? Ahí en ese nivel en las piernas. Y bueno, esto pues, esa triada nos va a hacer sospechar de que puede ser una enfermedad de Graves. ¿Qué hacemos? Pues un estudio de la glándula tiroides. ¿Cómo se ve la glándula tiroides macroscópicamente? Va a tener un crecimiento difuso parecido al de la tiroiditis de Hashimoto, aunque aquí el parénquima se va a ver más carnoso, más rojizo, no tanto amarillento, ¿sí? Y también dividido en nodulitos. Y la superficie de corte, bueno, va a ser homogénea, o sea que no vamos a encontrar nódulos bien definidos como para sospechar de una neoplasia. Aquí vemos un lóbulo tiroideo que está todo agrandado completamente, es decir, no lo vemos asimétrico, como que creció nada más de alguno de los polos. Y al corte, fíjense cómo el parénquima se ve nodular también, más o menos como en la de Hashimoto, pero no se ve tan amarillento, se ve más rojizo. Aunque obviamente el color aquí pues no nos va a hacer decir, es Hashimoto o es Graves. Tenemos que ver el microscopio, ¿sí? El color a veces lo podemos pasar por alto. Lo que nos interesa más es esa característica, que se vea homogéneo el parénquima y dividido en nodulitos. En el microscopio, bueno, vamos a ver folículos tiroideos hiperplásicos que van a tener pliegues papilares. Es decir que en vez de verlos así redondos, vamos a empezar a ver folículos que tienen formación de repliegues del epitelio hacia el interior, porque empiezan a hacer hiperplasia, ¿sí? Empiezan a aumentar en gran cantidad las células tiroideas, y eso hace que tengan repliegues hacia la luz de las células epiteliales. Esto de aquí sería la luz, ¿sí? Entonces, vamos a ver también que el epitelio se vuelve más columnar, se vuelven más altas las células porque están hiperfuncionantes. En vez de ser cúbicas, las vamos a ver más cilíndricas, porque va a estar hiperfuncionante e incluso puede tener vacuolas aquí, pequeñas burbujitas. El estroma, bueno, va a tener folículos linfoides con centros germinales parecido a la de la tiroiditis de Hashimoto, pero aquí ya sabemos que los anticuerpos no están dirigidos en contra de los tirocitos, más bien contra los receptores de TSH. Puede haber también cambio oxifílico focal y vamos a ver el coloide fino y vacuolado. Bueno, ahorita vamos a explicar eso. Aquí vemos la diferencia, miren, entre los folículos de una tiroides normal del lado izquierdo, cómo se ven redonditos, las células foliculares están cúbicas, y los de aquí del lado derecho son de una tiroides con enfermedad de Graves, perdón. Vean cómo se hacen estos repliegues
hacia el interior de la luz de los folículos, y de hecho aquí ni siquiera podemos ver bien la forma del folículo, por tanto repliegue epitelial que tiene. Esto lo debemos valorar con mucho cuidado, porque así se ve el patrón de crecimiento de uno de los cánceres de la tiroides. Pero bueno, nada más con este patrón no hacemos diagnóstico. Hay otras características citológicas, pero sí llama la atención al verlo. Entonces hay que valorarlo eh, con mucho detalle. Vamos a ver folículos linfoides secundarios. Aquí vemos uno que tiene su centro germinal, ¿sí? Tiene esta zona más clarita. Entonces es un folículo secundario ahí metido entre el estroma. Y podemos ver cambio oxifílico también. Esto es lo del coloide vaculado. Fíjense cómo se ven pequeñas como burbujitas en el coloide adyacentes a donde están las células foliculares. Esto es porque las células tienen una actividad acelerada y están tomando de forma más rápida el coloide, lo cual crea como como una especie de burbujas aquí, porque se están, vamos, se puede entender como si estuvieran comiéndose rápidamente el coloide, como si le dieran pequeños mordiscos, ¿verdad? Y por eso lo vemos así en los cortes histológicos. Bien. Antes de entrar a las neoplasias, vamos a hablar sobre otra patología no neoplástica, que es el bocio. Este es un agrandamiento difuso de la glándula tiroides. Está causado por una producción deficiente de hormonas tiroideas y se va a deber principalmente a una deficiencia de yodo en la dieta. Ahorita vamos a explicar qué tiene que ver esto del yodo. Bueno, este se debe a que, como hay una reducción de las hormonas tiroideas, aumenta la TSH sérica y esta va a causar una hiperplasia e hipertrofia de las células foliculares, lo cual va a hacer que crezca la glándula tiroides. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos a la célula folicular. Vamos a decir que acá está la luz del folículo, y aquí vamos a poner un vasito capilar ahí con eritrocitos donde va a arrojar las hormonas tiroideas esta célula. Entonces, la tiroides funciona en coordinación con el hipotálamo. El hipotálamo ya sabemos que está en el cerebro. Tenemos después la hipófisis y tenemos a la tiroides, ¿sí? Bueno, aquí más o menos. La glándula tiroides. Entonces, este es el llamado eje hipotálamo hipófisis tiroides. El hipotálamo va a liberar en respuesta las hormonas tiroideas T3 y T4. Tienen un efecto de retroalimentación negativa en ambos, en la tiroides, perdón, en la hipófisis y en el hipotálamo. Es decir, que cuando hay niveles suficientes de estas hormonas, se inhibe la actividad del hipotálamo y de la hipófisis en este eje, ¿sí? No vamos a decir que se apagan, porque estos regulan prácticamente todas nuestras glándulas. Entonces, aquí en el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, se suprime la actividad de hipotálamo y de hipófisis cuando hay niveles suficientes de T3 y T4. ¿Qué pasa si estos disminuyen? El hipotálamo tiene receptores que van a hacer que cuando se detecta un nivel bajo de estas hormonas, este libera la llamada TRH. ¿Sí? TRH es la hormona liberadora de tirotropina. Y la TRH estimula a la hipófisis anterior para que ésta libere la TSH. ¿Sí? La TSH, que es la hormona tiroestimulante o la hormona estimulante de la tiroides, es lo mismo. Lo que hace la TSH es que llega aquí a través de la circulación, llega la TSH a la célula folicular y la va a estimular para que empiece a captar de aquí de la luz de donde está el coloide a la tiroglobulina para que produzca las hormonas tiroideas. Para que pueda captar esta tiroglobulina, bueno, la célula folicular para funcionar tiene una bomba para mantener su potencial de acción y todo, para poderse activar, tiene una bomba aquí en su membrana que funciona con sodio y con yodo, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir?
que necesita tener yodo. Yodo para poder funcionar. Si no tiene yodo, no se puede activar la célula folicular, entonces no puede hacer todo este proceso. Está más complicado, aquí lo estoy poniendo muy resumido. Este proceso de captar la tiroglobulina, convertirla aquí en T3 y T4 y después liberar estas dos a la circulación. Entonces, si no hay yodo, no se produce todo este mecanismo. Por eso es importante el yodo en la dieta para prevenir el bocio. Por eso a la sal ahorita, si ustedes la ven, dice sal yodatada. Antes la sal aquí en México no tenía yodo y se presentaban muchos casos de bocio. Mucho antes, ¿sí? Eso no les tocó a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no hay yodo suficiente, los folículos, vamos a quitar esto, bueno, vamos a rayar por acá. Los folículos linfoides no están produciendo suficiente T3 y T4. Entonces vamos a tener niveles bajos de esto y se va a activar este eje. Va a empezar a haber producción de TRH y producción de TSH. Como no suben los niveles porque el parénquima está hipofuncionante, bueno, van a estar aumentando los niveles de TRH y de TSH en el plasma. Un nivel alto de TSH, además de activar a las células foliculares, va también a inducir esta hipertrofia e hiperplasia para tratar de compensar. Como los folículos que ya tiene la tiroides no son suficientes, estos folículos no son suficientes para producir niveles adecuados de T3 y T4, ¿qué va a hacer la TSH? Bueno, va a inducir una proliferación de células foliculares. Entonces, si se tienen más folículos, pues ya se van a compensar los niveles estos de T3 y T4. ¿Pero qué va a ocasionar eso a nivel local en la tiroides? Un agrandamiento, ¿sí? Crece la glándula tiroides. Bueno, dependiendo de sus características morfológicas, funcionantes y microscópicas, vamos a dividir el bocio en dos tipos principales: el llamado bocio difuso no tóxico y el bocio multinodular. El bocio difuso, así es como lo veríamos, puede causar crecimientos exageradísimos, como vemos aquí, de la glándula tiroides. Incluso la tiroides, en algunos casos reportados en la literatura, crece hasta entrar aquí a la cavidad mediastinal, ¿sí? En el tórax. Se han llegado a reportar casos donde se piensa que el paciente tiene un tumor mediastinal cuando realmente es una tiroides hipertrófica e hiperplásica, ¿sí? ¿Por qué? Porque está recibiendo un estímulo constante de TSH y eso induce este crecimiento. Ya en la exploración macroscópica, bueno, vamos a ver el parénquima dividido también en nódulos. Vamos a ver áreas quísticas, puede tener zonas así de aspecto más carnoso y zonas de fibrosis como estas de aquí. Pero vamos a ver un agrandamiento más o menos difuso de la glándula. Y en el estudio de microscopio, bueno, vamos a ver principalmente zonas de proliferación como esta. Vean cómo hay folículos pequeñitos porque están proliferando y formando nódulos. Pero esos nódulos no están encapsulados. Si nosotros vemos algo como esto, pero en un nódulo que esté bien encapsulado, bueno, eso ya decimos que es una neoplasia, ¿sí? Que tenga aquí muchos folículos tiroideos, un nodulito. Pero en estos casos, bueno, vemos muchos folículos formando una especie de nódulo. Listo, bueno, le decía a sus concejales por WhatsApp que tuve un pequeño problemita con el internet, pero creo que ya se resolvió. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema. Les estaba explicando sobre esto del bocio, que vamos a ver en el microscopio principalmente esto, a los folículos o al parénquima formando pequeños nódulos. Les explicaba la diferencia porque ahorita ya vamos a entrar a las neoplasias tiroideas. Cuando vemos muchos foliculitos como estos, pero que están haciendo
vemos una formación, hay una proliferación de muchos folículos pequeños, pero que están bien encapsulados. Bueno, esto ya nos habla de una neoplasia. Cuando vemos igual que están estos foliculitos como estos de aquí, pero que están parcialmente encapsulados, o sea que se ve algo de tejido fibroso como que medio los rodea, pero después se hace otro septo hacia acá, y eso, bueno, esto es más bien indicativo de bocio, ¿sí? En las neoplasias tiroideas tienden a verse cápsulas fibrosas bien formaditas, al contrario del bocio, ¿sí? Y de repente aquí veríamos, por ejemplo, muchos folículos pequeñitos y de repente uno grande, otro grande por acá y otra vez más pequeñitos. Eso nos habla de que es más bien una hiperplasia del parénquima. Bueno, ¿alguna duda hasta ahorita con lo que hemos visto de patología no neoplásica antes de entrar a las neoplasias? Creo que no, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar a las neoplasias tiroideas. Hablando de vamos a hablar de una benigna, que es el adenoma tiroideo, y dos malignas. Entonces, el adenoma tiroideo, pues es una tumoración benigna de la tiroides. Es una neoplasia que generalmente va a ser solitaria, es decir, que por lo general nada más vamos a ver una y ya, no vamos a ver muchas, y deriva del epitelio folicular. Es decir, es una proliferación de células foliculares. Justo como les decía, vamos a ver muchos foliculitos formándonos una masa, ¿sí? Un nódulo que va a estar encapsulado, y esto es esencial para el diagnóstico. Va a estar bien encapsulado. En algunas ocasiones, esta proliferación, acuérdense que las células neoplásicas en general son células mutantes, y aunque estén bien diferenciadas, no siempre tienen las mismas funciones que las células originales. En el caso del adenoma, bueno, estas son células foliculares casi normales. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Que las células foliculares neoplásicas del adenoma en ocasiones puedan tener mutaciones del gen que regula el receptor de TSH. Entonces, si normalmente vamos a suponer que está así, tiene estos receptores para TSH, la célula folicular, esta será normal. Y esta será la neoplásica. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, que puede empezar a expresar muchos de estos receptores, ¿sí? Y entonces esto va a hacer que todas estas células de aquí sean hiperfuncionantes. Hiperfuncionantes. Y esto nos va a dar un hipertiroidismo, primero. Por eso se va a llamar adenoma tóxico, porque va a empezar a producir muchas hormonas tiroideas, mucho T3 y mucho T4. Pero aparte va a hacer que tenga esta característica que a lo mejor ya han escuchado ustedes en la práctica, si se han dado vueltas ahí al hospital, al piso de endocrino de medicina interna, los mentados de estos nódulos calientes o nódulos fríos. ¿A qué se refiere? Estos se van a ver como nódulos calientes. Cuando hablan de nódulos calientes, se refieren a cómo se ven estos nódulos en los estudios en los gamagramas tiroideos, ¿sí? En los gamagramas tiroideos se administra yodo radioactivo al paciente, si es yodo que está radioactivo. Entonces, este yodo, como ya dijimos que las células foliculares necesitan yodo, lo va a captar la tiroides. Si hay un área hiperfuncionante, esa área se va a ver enriquecida con ese yodo radioactivo. Entonces vamos a ver en el gamagrama un área nodular que está resaltada, ¿sí? Esto sería un nódulo caliente, porque en el gamagrama captó mucho yodo radioactivo. Este término que se llama en inglés rayo es captación incrementada de yodo radioactivo, o captación de yodo radioactivo va a estar elevado, ¿sí? En estos nódulos. Entonces vamos a verlos así en el gamagrama. Obviamente decimos que es un nódulo caliente porque este ya se identificó por otros medios como ultrasonido. Ya se sabe que hay un nodulito ahí. Si en cambio vemos en ultrasonido un nódulo tiroideo
pero que no capta, ya lo identificamos, pero no capta este yodo radioactivo. Sabemos que el yodo se está captando de forma homogénea en todo el parénquima, igual ahí un poquito en el nódulo. Aquí veríamos el yodo pues captado así en el parénquima y más como hipercaptante ese nódulo. Este sería un nódulo frío, ¿sí? Un nódulo frío. Y estos, bueno, nos dicen que este nódulo no está funcionante. No funcionante. Y pues eso nos puede dar pauta para sospechar, por ejemplo, de una neoplasia maligna. Las neoplasias malignas tienden a ser nódulos fríos, no funcionantes. Entonces, si nosotros vemos un nódulo caliente, bueno, podemos pensar en una área de hiperplasia, podemos pensar en un adenoma. Si lo vemos un nódulo frío, ahí sospechamos más bien de alguna neoplasia maligna, porque ese tejido no es funcionante. ¿Se entiende esto más o menos? Sí, profe. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, en el caso del adenoma, bueno, dijimos es una lesión nodular que está bien encapsulada. Aquí estamos viendo una imagen macroscópica. Fíjense cómo se ve la cápsula de color blanquecino. Aquí rodeando toda la lesión y está bien delimitada. Se ve perfectamente el borde donde ya empieza el parénquima tiroideo residual. Sí, esto sería el parénquima tiroideo. Y esto sería el adenoma. Entonces, es vital aquí asegurarnos de que toda la lesión está bien encapsulada, porque eso nos va a hacer la diferencia contra el carcinoma, ¿sí? El carcinoma folicular, que sería la contraparte maligna de esta lesión. Cuando esta proliferación de muchos folículos que hay aquí adentro ya está rebasando esta cápsula, entonces ya es una neoplasia infiltrante, ya se vuelve automáticamente un carcinoma. Por eso, esta neoplasia, el adenoma folicular y el carcinoma folicular pueden ser a veces el coco del cirujano y el patólogo cuando se está haciendo el abordaje quirúrgico. ¿Por qué? Porque es común que de los tumores tiroideos, cuando se está operando a un paciente, se pide estudio transoperatorio, porque a lo mejor tenían el nódulo en uno de los lóbulos tiroideos, a lo mejor aquí en el lóbulo izquierdo, perdón. Entonces quieren hacer hemitiroidectomía, pero se esperan para ver si es maligno o benigno, pues hacer mejor la tiroidectomía total en el paciente. Muchas veces se avientan a hacer la tiroidectomía total porque realmente ya hay tratamientos en los que se pueden suplementar estas hormonas tiroideas y el paciente está como si nada y ya le quitamos el riesgo de cáncer. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se pide un transoperatorio? Bueno, para poder nosotros determinar que esta lesión está encapsulada, piensen aquí, ¿qué haríamos? Bueno, tendríamos que valorar toda la cápsula. ¿Sí? Toda la cápsula de la lesión, verla al microscopio para ver que en alguna zona no esté rebasada. A lo mejor aquí está bien encapsulada la lesión, pero acá ya no. A lo mejor aquí ya vemos que la lesión se está saliendo de la cápsula de la lesión y pues esto ya sería un carcinoma. Entonces, en el estudio transoperatorio, si recuerdan, pues esto es un estudio rápido. No podemos agarrar y meter cortes de toda la lesión, sobre todo si es muy grande. Esta pues mide como unos 2,5 centímetros más o menos de diámetro. Es una lesión pequeñita. Pero si es una lesión grande, no podemos valorarla toda en ese momento con cortes por congelación porque se tomaría mucho tiempo. El estudio pues ya no sería práctico como transoperatorio. Entonces, la mayoría de estas lesiones tiende a diferirse el resultado. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, en el transoperatorio únicamente se reporta como una neoplasia folicular, es decir, que es una neoplasia que tiene un patrón folicular, o sea que está formada por muchos folículos tiroideos, pero hasta ahí. No podemos decir si es benigna o maligna hasta que veamos toda la cápsula. Eso ya se hace en los estudios definitivos de histopatología. Bien, en el estudio del microscopio lo que vamos a ver pues es una proliferación de folículos. Vamos a ver muchos folículos de diferente tamaño. Principalmente los vemos pequeñitos porque son los que están proliferando, pero vemos folículos pequeños y grandes. No vemos atipia citológica, no vemos mitosis ni nada. Y sobre todo esa característica de que la lesión esté bien encapsulada, ¿sí? Que esté completamente encapsulada y que no esté rebasando a esa cápsula. A veces vamos a ver también
cambio oncocítico, como aquí. Fíjense cómo las células están muy voluminosas y tienen citoplasma eosinófilo granular muy abundante. Bien, vamos a entrar ahora ya a los carcinomas antes de pasar al intermedio de la clase. Los carcinomas, hay muchos cánceres de la tiroides. La tiroides puede tener, igual que todos los órganos que hemos visto, carcinomas, puede tener sarcomas, puede tener linfomas, pero por mucho los más abundantes son los carcinomas. Y de los carcinomas tenemos principalmente al papilar y al folicular. El papilar es el más abundante, el folicular el segundo más abundante, y ya de ahí algunos subtipos especiales ya van en orden decreciente de frecuencia. Entonces, el papilar es el más común que van a encontrar ustedes en su práctica clínica. Si es el carcinoma más común de la tiroides, representa hasta 85% de los casos de cáncer de tiroides. Se presenta en todas las edades, pero es más frecuente en la edad avanzada y es más frecuente en las mujeres que en los hombres. 3 veces más frecuente. Típicamente lo vemos como un nódulo tiroideo solitario de crecimiento lento. Estos no crecen rápido, ¿sí? Se detecta un nodulito y al cabo de algunos meses ya está un poquito más grande y ahí va creciendo poco a poquito, pero sigue creciendo. Y es común que afecte a ganglios linfáticos regionales, pero no tanto que haga metástasis a distancia. Bueno, ahorita vamos a regresar a esto, ¿sí? Cuando hablemos también del carcinoma folicular para explicar las diferencias. A estos 2 puntos ahorita los vamos a revisitar. Macroscópicamente, bueno, vamos a ver nódulos que tienen tamaño variable. Pueden ser desde microscópicos. Los llamados microcarcinomas son carcinomas papilares que se detectan únicamente en el estudio del microscopio, o sea que miden milímetros, no sé, 1 a 2 milímetros más o menos, y que se detectaron únicamente en el estudio del microscopio, que macroscópicamente no se pudieron observar. Y pueden formar nódulos pues muy grandes, algunos reportados hasta de 10 centímetros más o menos, que tienen una delimitación pobre. Pueden formar quistes también, que tienen proyecciones papilares. O sea, normalmente vemos el nódulo con una cápsula y pues está sólido. O sea, todo esto está lleno de tejido tiroideo. Pero en ocasiones los vamos a ver huecos, ¿sí? Con líquido aquí adentro y tienen proyecciones papilares aquí en la luz, ¿sí? Tienen un crecimiento así papilar. Entonces esto pues ya nos habla más de un carcinoma. Miren, este es un ejemplo, es la forma más clásica en lo que lo vamos a encontrar, formando nódulos que están más o menos delimitados, pero no tienen una delimitación tan buena, tienen una cápsula fibrosa alrededor y pues son nódulos sólidos la mayoría de las veces y se ven de un color un poquito diferente. Este se ve más amarillento comparado con el resto del parénquima. Van a estar frecuentemente asociados a patologías inflamatorias de la tiroides. Fíjense cómo aquí se ve la tiroides como nodular, se ven nodulitos y tiene zonas blanquecinas como esta, como un moteado ahí blanquecino, se ve medio parda la tiroides, porque tiene tiroiditis esta paciente también, ¿sí? Frecuentemente se ven asociados los cánceres de la tiroides a un proceso inflamatorio. Aquí está el ejemplo que les puse. Cuando se ven quísticos está la pared del tumor y pues está hueco en este caso y tiene ese crecimiento papilar adentro, ¿sí? Todas estas son frondas papilares del tumor. En el estudio del microscopio, bueno, aquí viene lo importante para hacer el diagnóstico diferencial con el otro cáncer que le seguiría en frecuencia, que es el carcinoma folicular. Este se llama carcinoma papilar porque, bueno, el patrón papilar es el más frecuente, ¿sí? O sea, formando así papilas como tal. Pero tiene otras características citológicas que lo van a diferenciar. ¿Por qué? Porque a veces lo podemos encontrar en vez de haciendo papilas, formando folículos, ¿sí? Folículos bien formados aquí con sus células epiteliales revistiendo, y estas son células tumorales. Entonces, ¿cómo le hacemos para diferenciarlo del folicular? Que si decimos es papilar y forma papilas, ya deben estarse imaginando que el folicular va a formar folículos. ¿Cómo le hacemos para distinguirlos? Por estas características nucleares, ¿sí? Vamos a irlas abordando una en una. Tienen núcleos ópticamente claros, que les llaman en ojos de Anita la huerfanita. Ahorita vamos a ver una imagen. Hay pseudoinclusiones nucleares en vidrio esmerilado, pliegues nucleares, el citoplasma, bueno, eso ya es variable,
Se puede ver claro, se puede ver oxifílico, o sea, ese cambio oncocítico como de células de Hurtle. Frecuentemente invaden a la cápsula tiroidea, esto es importante, y a los vasos linfáticos. Y también hay cuerpos de Samamo. Los cuerpos de Samamo son calcificaciones, ¿sí? Como piedritas de calcio que tienen un patrón concéntrico, se ven como si estuvieran en capas. Y esas las vamos a encontrar frecuentemente aquí, aunque no son patognomónicas ni exclusivas de este tumor. Bien, entonces vamos por partes. Este es el patrón papilar, ¿sí? Vemos cómo hay papilas de diferente, que tienen una ramificación jerárquica. O sea, tenemos una papila gruesa aquí con el número 1, después una más delgada con el número 2 y después ramificaciones pequeñitas, ¿sí? Vamos teniendo papilas de diferente orden. Las papilas son, y ya hemos repetido muchas veces esta definición, estructuras fibrovasculares que están revestidas por epitelio, ¿sí? Por epitelio, en este caso neoplásico. No necesariamente tienen que ser neoplásicas las papilas, puede haber papilas no neoplásicas. Pero si tenemos esa estructura fibrovascular revestida por epitelio, pues ya es una papila. En este caso, vemos el patrón papilar que sería el más común del carcinoma papilar de la tiroides. Y bueno, empezamos con algunos de los cambios nucleares que habíamos dicho. Esta puntita de flecha, este triángulo nos está señalando una pseudoinclusión, miren. Voy a remarcar este núcleo, pero voy a dibujar acá para que vean. La traten de distinguir, se ve el núcleo, así la membrana nuclear, y parece que tiene una pequeña burbujita aquí más o menos, ¿sí? Obsérvenla ahí donde está esa flecha. Esta flechita de aquí es una pseudoinclusión. ¿Qué es lo que pasa? El núcleo de estas células se vuelve más laxo, aumenta de tamaño y se vuelve más laxo, como más blandito. Entonces, esto puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, que el núcleo, vamos a suponer que vemos un núcleo de estos, que lo partimos así, en este sentido. Entonces, si lo viéramos de lado, veríamos, por ejemplo, que el núcleo está así la membrana nuclear y de repente como que se invagina porque está muy grande el núcleo, se pliega la membrana nuclear. Este pliegue lo veríamos, visto de frente, lo veríamos así, como núcleos con una barra central con forma de granos de café. Este mismo reblandecimiento del núcleo puede hacer que esta invaginación de la membrana sea un poquito más grande, entonces como que nos alcanza a atrapar un poquito del mismo citoplasma de la célula. Si esto nosotros lo cortamos así y lo vemos al microscopio, pues vamos a ver esto, ¿sí? Vamos a ver una aparente inclusión del citoplasma de la célula adentro del núcleo. Aquí estaría el citoplasma de la célula. Entonces estas son las pseudoinclusiones. Aquí estamos viendo ya dos cambios. Pseudoinclusiones nucleares y núcleos con barras o pliegues nucleares que les da ese aspecto en grano de café. Esto es lo más común, sí. Los núcleos en granito de café sería lo más común. Miren, aquí tenemos un montón. Aquí hay 3, bueno, había 4 núcleos ahí juntos, ya rayé encima de uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro más. Hay muchos, sí. Eso es lo más común que vamos a encontrar en el carcinoma papilar de la tiroides. Vamos a encontrar también estas pseudoinclusiones. La cromatina en estos tumores, la cromatina nuclear tiende a rechazarse, se va a la periferia del núcleo. Entonces se refuerza la membrana nuclear y el núcleo parece que estuviera vacío completamente, dando un aspecto de esos mentados ojos de Anita la huerfanita. Miren, este núcleo, por ejemplo, aquí se ve como si estuviera completamente blanco. Aquí vemos otro ejemplo de dos pseudoinclusiones grandes. Fíjense cómo está el núcleo y tiene esa burbuja adentro, pero esa burbuja, esta de aquí, tiene el mismo color que el citoplasma de la célula, ¿sí? Porque es parte del mismo citoplasma que se invaginó hacia adentro del núcleo. Este personaje de aquí, de historietas, es Anita la huerfanita. Este personaje salía en un cómic que se publicaba creo que empezó a publicarse en el New York Times, más o menos por ahí en los 60s. Y pues los ojos, fíjense cómo los tienen. Eran nada más 2 óvalos ahí, igual de su perrito este. 2 óvalos sin ningún tipo de relleno. Y así es como
al primero que escribió este cambio, bueno, se le afiguró, sí, a los ojos de este personaje, porque los núcleos de las células neoplásicas en este tipo de carcinoma se pueden ver así. No siempre los vemos así, muchas veces los vemos de este tipo, ¿sí? Les dije, lo más común es esas barritas de grano de café, pero los podemos ver así también. Entonces, si vemos esto, pues ya decimos que es un carcinoma papilar de la tiroides, sin importar si está haciendo papilas o si está haciendo folículos. Y así es como lo distinguimos del otro carcinoma, el carcinoma folicular. Finalmente, los cuerpos de Samoma son estos de aquí. Son calcificaciones que son concéntricas. Fíjense cómo tienen esta y también esta de acá. Como si fuera muchas capas, ¿sí? Porque el calcio se va depositando poco a poquito formando capas concéntricas. Eso se debe a la apoptosis de las células tumorales. Cuando se mueren las células, a veces se puede precipitar calcio del mismo contenido celular, entonces se van haciendo estas piedritas. Estos no son patognomónicos, les dije, se llaman cuerpos de Samoma. Samoma. No son patognomónicos de aquí, los podemos ver, por ejemplo, en cáncer de ovario, en este cáncer de tiroides, en algunos otros tumores también se pueden ver, no me acuerdo ahorita, pero en el de ovario también se ven frecuentemente, en el carcinoma seroso del ovario. Entonces, no son patognomónicos, pero se ven con mayor frecuencia aquí que en el folicular. En el folicular casi nunca los vemos. Entonces, si vemos cuerpos de Samoma, bueno, pensamos también en carcinoma folicular. Los cambios nucleares son muy evidentes y se pueden ver también en la citología. Entonces, estas lesiones, cuando se abordan adecuadamente por estudios citológicos, se pueden diagnosticar. Por ejemplo, esta es una punción por aguja fina de un nódulo tiroideo. Aquí vemos un núcleo que tiene esta barrita, ¿verdad? Es un núcleo en grano de café. Aparte, los núcleos están claros. La cromatina se ve rechazada hacia la periferia. La membrana nuclear se está pintando como que muy gruesa y adentro parecen que están huecos los núcleos. Se ven también estas pseudoinclusiones. Mira, aquí vamos a remarcar este núcleo y tiene esta pseudoinclusión, ¿sí? Entonces, todos los cambios que veíamos en el corte histológico también los vemos en la citología. Aquí tiene este núcleo y una barrita, ¿sí? Y bueno, podemos ver estos son los núcleos en granos de café. Ya les había señalado algunos, pero vean esa barrita que es por un pliegue del núcleo. Se repliega porque está muy grande y se vuelve laxo. Ahí está otro. Y cuerpos de Samoma también se pueden encontrar en la citología, ¿sí? Entonces, un buen estudio citológico puede ayudar al diagnóstico oportuno. Bien, finalmente vamos a hablar sobre el carcinoma folicular. El carcinoma folicular sería el segundo tipo más común de cáncer de la tiroides. Representa hasta el 20% de todos los carcinomas tiroideos. Afecta igual más a las mujeres en edad media avanzada. Y también se presenta como un nódulo solitario que tiene un crecimiento lento. Aquí está un poquito medio confuso. Realmente no hay parámetros así precisos. Lo mencionan los libros que tienen un crecimiento lento, pero más rápido que el papilar. El papilar ya dijimos que era lento, entonces este es como que un poquito menos lento, ¿verdad? Pero de todos modos no tiene un crecimiento acelerado. Y bueno, aquí está lo que íbamos... estos puntos los íbamos a revisitar también en el papilar, fíjense. Este dice que afecta a ganglios linfáticos de forma poco común y que hace más metástasis a distancia. ¿Por qué? Porque miren, se va por vía hematógena. En el cáncer papilar dijimos, en el carcinoma papilar, que comúnmente afectaba a los ganglios linfáticos y que rara vez hacía metástasis a distancia. Esto depende del tipo de vaso al que estén afectando o al que estén permeando las células tumorales. Si recuerdan de las metástasis, bueno, si tenemos un tumor el que sea, y hace metástasis, tiene varias vías de diseminación para irse por hacer metástasis. Uno sería que se vaya por vasos sanguíneos, y otro que se vaya por vasos linfáticos. Se puede ir también a través de diseminar a través de derrames, por ejemplo,
pero dependería de eso. No lo hacen todos los tumores, por ejemplo, tumores de ovario, del colon, que forman un derrame peritoneal, flotan ahí en las células y se implantan en otro lado. Entonces, para irse lejos, el tumor realmente tiene estas dos vías nada más, o la mayoría de los tumores cuentan con estas dos vías. Ya algunos casos específicos pueden hacer derrames y pues es otra vía de diseminación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el carcinoma papilar va a afectar principalmente a los vasos sanguíneos y el carcinoma folicular a los vasos sanguíneos. ¿Sí dije bien? Papilar, linfáticos, folicular, sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el drenaje sanguíneo y linfático no es igual. Si tenemos a la glándula tiroides, si tenemos un tumor que afecta a los vasos linfáticos, se va a ir el tumor por el vaso linfático y va a llegar ¿a dónde? ¿En dónde se irán a atorar esas celulitas tumorales? Aquí les estoy dibujando eso, miren. En los ganglios linfáticos y en la cadena ganglionar más próxima al tumor. Porque se van por el vaso linfático y se atoran ahí en los ganglios linfáticos. Entonces, esto nos hace una metástasis regional. Aquí seguimos estando en la región del cuello. Sin embargo, el carcinoma folicular, ese se mete a los vasos sanguíneos, hace trombos tumorales, después se desprende un émbolo y como se va por las venas, pues adiós, ¿verdad? Se nos va lejos, lejos, lejos. Puede llegar al pulmón, puede llegar a la mama, puede llegar a otros lados. Incluso tuvimos un caso ahí en el hospital donde una paciente tenía ya nódulos en la parrilla costal. Sí, se pueden ir a distancia a los riñones, al colon. Hay muchos metástasis ya descritas de carcinoma folicular. ¿Por qué? Porque se va por la vía sanguínea y pues ahí no hay nada que lo detenga aquí cerca. ¿Sí? Cuando el papilar hace más infiltración linfática, entonces se atora aquí en los ganglios linfáticos. El folicular no. Y por eso es que vemos la diseminación a distancia más comúnmente. Principalmente a pulmón y a huesos, pero hay descritos, les dije, muchos otros órganos, por ejemplo riñón, hay descritas metástasis de carcinoma de este tipo del folicular. Bien. Macroscópicamente lo vemos parecido al papilar. Puede ser un nódulo circunscrito que esté bien encapsulado, semejante a un adenoma folicular o un área de crecimiento irregular ya de aspecto francamente maligno con hemorragia y necrosis. O sea, cuando los vemos pequeñitos semejan más una lesión benigna. Cuando ya están muy grandes, bueno, eso sí ya es evidente porque están con hemorragia, necrosis, se ve incluso ruptura de la cápsula tumoral, etcétera. Esta sería la forma en la que lo vemos más habitualmente. Realmente a mí no me ha tocado ver uno de estos que sea de un aspecto francamente maligno, así grandote con hemorragia y todo. Más bien me ha tocado verlos así, como lesiones pequeñas que están aparentemente bien encapsuladas. Este sería ya un caso de un carcinoma folicular avanzado. Toda esta sería la lesión y fíjense cómo tiene zonas de hemorragia, tiene zonas ahí que se ven más blanquecinas engrosadas, que puede ser fibrosis o puede ser necrosis. Sí, ya esto es francamente maligno. En el estudio de microscopio, bueno, vamos a ver ese patrón de crecimiento folicular. El tumor forma folículos, ¿sí? Que están revestidos por las células tumorales. Las células, bueno, no tienen una citología o una morfología celular muy específica. Vamos a verlas generalmente con un núcleo más voluminoso e hipercromático, que va a hacer que las podamos distinguir a veces del epitelio normal de la tiroides. Se puede ver por lo general pasando la cápsula de la lesión, aquí folículos tiroideos, que tienen las celulitas con un núcleo distinto, así más menos hipercromático. Aquí se ven más grandes hipercromáticos los núcleos, pero no siempre. ¿Sí? Entonces la morfología celular no nos va a ayudar mucho a veces a hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Estos dos puntos, ¿sí? La invasión vascular y la infiltración en la cápsula, porque esto ya no nos lo hace una neoplasia benigna. Entonces, vamos a... Miren, esta es la citología del carcinoma folicular. Aquí es un caso donde ya se ve mucha tipia citológica. De hecho, hay muchas mitosis que están marcadas con esas flechas blanco con amarillo. Sí, todas esas son mitosis.
como este. Sí, y pues ya si vemos muchas mitosis y así a tipo histológica, pensamos más en un carcinoma, pero de todos modos tenemos que buscar estos dos puntos, la invasión vascular y la infiltración a la cápsula o extensión por fuera de ella para poder hacer el diagnóstico completo. Aquí se ven folículos neoplásicos al lado de folículos tiroideos normales. Aquí ya se rebasó la cápsula tumoral y se está infiltrando el parénquima residual. Fíjense cómo se ven muy diferentes los folículos normales de los neoplásicos. Aparte de que estos tienen cambio oncocítico, las células se ven con más citoplasma y se ve granular eosinófilo. Pero miren, esto es lo que les decía que hay que buscar. Esto de aquí, vamos a marcarlo. Toda esta zona, desde aquí hasta acá, hasta aquí, toda esta zona es la cápsula tumoral, ¿sí? Toda esta es la cápsula. Aquí está el tumor. Este es el tumor. Está formado por folículos pequeños. La mayoría, algunos se pueden ver medianos o grandes como este, pero la mayoría son pequeñitos. Y entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Miren, estas son células tumorales. Estas de aquí son células tumorales. Estas también. Todas estas también. ¿Y en dónde están? Miren, están adentro de vasos sanguíneos. Estos son vasos de tipo venoso que están adentro de la cápsula. Entonces, ya hay aquí invasión a vasos sanguíneos. Esto ya es un carcinoma, ¿sí? O también podemos ver, este es un acercamiento, miren, se ve incluso que están creciendo las células tumorales adheridas aquí a la pared del vaso y se ve aquí el revestimiento por endotelio. Aquí se ve también eritrocitos, o sea, es la luz de vasos sanguíneos. Esta es una permeación vascular y eso ya es diagnóstico para carcinoma. O si no, que esté infiltrando la cápsula o rebasándola. Esta de aquí es la cápsula tumoral. Esto de aquí, esta franja de tejido conectivo. Aquí está el tumor. Este es el parénquima residual. Y vemos aquí, miren, estas flechas nos están delimitando esta especie de lengüeta, si lees en los libros, de células tumorales que están pues empujando la cápsula e incluso la están casi rompiendo. Vean cómo aquí la cápsula se deforma, o sea, viene el contorno de la cápsula y aquí se levanta por estas células tumorales que le empiezan a empujar. Esa es una deformación de la cápsula y aquí es porque le está infiltrando el tumor. Entonces, si vemos esto, bueno, ya es diagnóstico de un carcinoma. Entonces, por eso la importancia que les dije en el estudio histopatológico, en el estudio transoperatorio no se puede hacer realmente o no se aconseja hacer el diagnóstico de adenoma folicular. Si nosotros vemos esta lesión y escogemos un pedacito para hacer un corte congelado y tenemos la suerte de que en ese pedacito que hicimos el corte congelado se ve esto, bueno, pues ya tenemos el diagnóstico, ¿verdad? En la mano de que es carcinoma. Pero si lo vemos bien encapsulado, no podemos decir que es un adenoma, porque a lo mejor el tumor se estaba saliendo, pero por acá. Y nosotros no valoramos eso en corte congelado. Es por eso que les digo, este es el coco de muchos cirujanos que crea ahí a veces rencillas con el patólogo, porque es bueno, ¿por qué no me puedes decir si es benigno o maligno? Es realmente por esto, ¿sí? Porque necesitamos ver toda la cápsula del tumor, valorarla en cortes histológicos para poder detectar en alguno de ellos, como en este caso, si hay o no extensión por fuera de la cápsula y ya dar el diagnóstico de carcinoma. Bueno, con esto terminamos esta primera parte de la clase, el capítulo de patología tiroidea. ¿Tienen alguna duda o algo que no haya quedado claro? Disculpe, doctor. Cuando Dímelos. nos habló sobre el adenoma tiroideo, me quedó una duda en cuanto a los nódulos calientes y fríos. Uh-huh. Entendí que el nódulo caliente se mostraba cuando se hacía un gamograma, entonces se mostraba porque había un aumento en la recaptación reactiva del yodo. Uh-huh. Y el nódulo frío se presentaban neoplasias malignas, pero tenía dudas si era porque había una disminución en la recaptación de yodo.
Así es. Eso de caliente o frío, bueno, aquí podemos dibujar. Imagínate que tienes tú pues una glándula tiroides. Bueno, vamos a poner un lóbulo para rápido. Y aquí tienes un nódulo que se detectó por ultrasonido y por palpación a lo mejor. ¿Sí? Tú exploraste la tiroides, sentiste ese nódulo, le hiciste un ultrasonido y pues ya te lo detectan. ¿Qué es lo que sigue? El gamagrama. Si tú ves, vamos a hacer aquí una copia rapidita. Si ves ese nódulo, le haces el gamagrama y la captación de yodo está homogénea en toda la tiroides, incluyendo ese nódulo, quiere decir que este es un nódulo frío. Justo como lo dijiste, ¿sí? No está hipercaptando el yodo. En cambio, si ves tú que en la tiroides se está captando así poquito yodo y ese nódulo capta mucho yodo radioactivo, está aumentada la captación, este es un nódulo caliente, ¿sí? Y esto te habla de si el parénquima está funcionante o no. Por lo general, las neoplasias benignas o las zonas de hiperplasia pues son nódulos calientes, porque es tejido pues casi normal, ¿sí? Que es funcionante. En cambio, todo esto, por ejemplo, estas células tumorales del carcinoma folicular o del papilar no son funcionantes, entonces esto nos daría un nódulo frío. Esto no es diagnóstico de todos modos definitivo, ¿sí? De que sea algo tumoral, pero sí te eleva la sospecha. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, muchísimas gracias. O nada. ¿Alguien más tenía una pregunta? Creo que alguien más quería hablar. Yo, profe, en el caso de tomar una muestra de manera quirúrgica en el carcinoma, bueno, para descartar carcinoma folicular, ¿eso no podría propiciar a metástasis? Ok, bueno, ahí tocas un punto interesante. Cuando se tiene un nódulo, un nódulo tiroideo, vamos a poner aquí un lóbulo que tiene un nodulito ahí. Vamos a suponer que este nódulo es cáncer. Entonces, lo que se recomienda hacer, por eso justamente que dices, si vas a hacer un abordaje todavía dentro del paciente, o sea, un abordaje percutáneo, que sea con una aguja fina. ¿Por qué? Porque sí existe realmente el riesgo de metástasis o de que tú lo empieces a diseminar aquí en la glándula. Como vas a incidir sobre la cápsula, a nivel microscópico, si nos acercamos mucho a la cápsula, bueno, tú la vas a romper, ¿sí? La aguja está grande y vas a romper tú esta cápsula del tumor, la vas a lesionar ahí. Entonces, puedes tú provocar la salida de células hacia el exterior de la lesión. Pero realmente, bueno, la incidencia de esto es relativamente baja con el caso de la biopsia con aguja fina. En el caso de la biopsia Trucut, realmente no es utilizada por lo mismo en la tiroides, o casi no es utilizada. Cuando se utiliza una aguja gruesa para que tú tengas un cilindrito de tejido, porque sí existe este riesgo. O sea, aquí en este cilindro de tejido, pues sí verías, en primer lugar no te sacaría de apuros, porque imagínate que vemos un cilindro de aquí, verías tú la neoplasia aquí, muchos microfolículos, verías una cápsula y verías aquí ya folículos tiroides residuales. Pero pues estaríamos en lo mismo, no podría ser el diagnóstico de carcinoma o de adenoma, salvo que tuvieras la muy muy buena suerte de que en este cilindro de tejido se viera que la neoplasia está saliendo de la cápsula, pero eso realmente es muy muy poco probable. Y como existe el riesgo justamente de lo que dices de diseminación, porque tú estás perforando no solo la cápsula tiroidea, también la cápsula tumoral, no se realiza este tipo de abordajes así con biopsias Trucut, pero con aguja fina sí se puede. Como es un pinchazo muy muy delgadito, se puede hacer este abordaje y se queda al mínimo el riesgo de una diseminación artificial por el mismo procedimiento. ¿Sí queda más o menos claro? Sí, profesor, gracias. Por nada. Bien, ¿alguna otra duda? Entonces, si no quedan más dudas, por hoy sería todo. Sí, cuídense mucho. Estamos en contacto para el examen y
nos vemos aquí el próximo viernes con el tema de patologías del tracto genital masculino. Que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias, doctor. igualmente. Por nada, nos vemos.